Esta semana estalló un nuevo escándalo de corrupción en las más altas esferas del Poder Judicial. En Colombia, la mitad de los corruptos no pagan cárcel y los pocos que van a la cárcel solo pagan 22 meses. El corrupto es el dueño del pueblo, el que maneja los contratos, el que maneja al alcalde. El fenómeno de la corrupción tiene desesperados a los colombianos. El 50% de los condenados por delitos de corrupción no pagan un solo día de cárcel. La corrupción es el peor cáncer. Corrupción, corrupción, corrupto, corrupción, 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 corrupto, corrupción, 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 corrupción. 12ª Semana Internacional del Derecho y la Criminalística. Análisis y tratamiento frente a hechos de corrupción. Colombia es un país de paradojas. En el año 2017 vamos a ser recordados porque estalló el más grande escándalo de la corrupción y que afectó nada más y nada menos que la rama judicial. Una de las altas esferas impolutas donde la mayoría de los colombianos confiábamos en ella, sin embargo fue cooptada por la corrupción, que es una metástasis prácticamente peor que un cáncer y que abarca a cada una de sus esferas. Es así como los colombianos nos dimos cuenta cómo figuras como el magistrado Peretel o el fiscal anticorrupción Gustavo Moreno fueron permeados por la corrupción. Los colombianos nos tenemos que preguntar de manera sincera, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué pasa? ¿Dónde es la fractura que tiene esta sociedad para evitar esta cultura tan facilista que tenemos hoy en día? La solución entonces será buscarla en las facultades de Derecho, en la profesionalización de los servidores públicos, incluso en la creación de tribunales de ética, pero también hay que mirar las altas cortes y crearles también algunos tipos de limitantes en su facultad que tiene de hacer nombramientos, porque esto también puede contribuir precisamente a pagar favores políticos desde la óptica de su elección. Tenemos que dejar estos planteamientos para que sean los colombianos los que nos den o nos demos esta respuesta. El proceso judicial en materia penal generalmente se agota en 3 etapas. Esto es etapa de indagación, etapa de investigación y etapa de juzgamiento. En la etapa de indagación e investigación se recolectan los elementos materiales probatorios y evidencia física, y en la etapa de juzgamiento se da práctica a lo que se denominan medios de conocimiento. Esto es prueba testimonial, prueba documental, inspección judicial y además de ello la prueba pericial. En el proceso de recolección de los elementos materiales probatorios y en la construcción de esos medios de conocimiento, generalmente intervienen los intereses de terceras personas que pueden resultar afectados con los resultados de esos elementos materiales probatorios o con los resultados de las pruebas que se lleguen a practicar en esas etapas de indagación e investigación. Es así entonces como se pueden presentar focos de corrupción por esos intereses que pueden devenir por diferentes partes, pueden devenir del investigado o pueden devenir incluso de la víctima. Es así entonces como todos nos vemos abocados en un proceso judicial a la obtención de un resultado, y en pro de la obtención de ese resultado y la injerencia de esos terceros pueden resultar afectado el proceso como tal. Un ejemplo puede ser en el proceso de recolección de los elementos materiales probatorios y la evidencia física, puede existir la intervención de un tercero que influya en el investigador para que oculte una evidencia, para que tergiverse una evidencia o para que ingrese al proceso una evidencia que no debería estar allí. Asimismo, en la práctica de la prueba pericial también puede existir una injerencia para que se tergiversen las conclusiones del dictamen pericial. Y asimismo, también en el proceso ya de juzgamiento, en la etapa de juicio, pueden también intervenir esos terceros que tienen interés en el proceso, corrompiendo el procedimiento, ya sea desde el rol que cumplen las partes, esto es Fiscalía y Defensa, desde el rol que cumplen los testigos, desde el rol que cumplen los peritos e incluso desde ese rol tan fundamental que cumple el juez. Lamentablemente en Colombia hoy la justicia está ampliamente desprestigiada, razón por la cual hoy es nuestra función y es nuestro deber cambiar dicha concepción. El derecho probatorio depende mucho del derecho procesal, pero no podemos olvidar que este se funda en el derecho constitucional, y es precisamente el derecho constitucional el que establece unos parámetros para el sistema penal acusatorio y que puede haber una verdadera relevancia en el factor de la prueba. Derechos constitucionales o principios constitucionales como el de la celeridad, la publicidad, la oralidad dentro del juicio oral
dan cabida para establecer el denominado régimen de exclusión. En derecho probatorio, no probar significa no tener el derecho. Por eso en Colombia el régimen probatorio, el derecho probatorio como tal, ha sufrido pues ya muchos cambios a través de 1991 con la Constitución. Sin embargo, no podemos olvidar que las pruebas, como esencia del juicio, como esencia de la certeza que se le lleva al juez para que determine unos hechos, ya tiene unas implicaciones con este tema de la corrupción que nos hemos dado cuenta también en este año 2017, cómo se construyen mafias de testigos, mafias de pruebas falsas, mafias de documentos falsos, se construyen diplomas falsos. Esto hace entonces que el juez, hace que los operadores jurídicos pues cometan yerros, emitan sentencias equivocadas. Este régimen probatorio debe demostrar la necesidad y prioridad de la prueba para que sea el propio juez con su sana crítica el que reconstruya ese pasado y pueda dictar una providencia en pro de un mejor futuro. Los elementos materiales probatorios y evidencia física sometidos a análisis pericial pueden ser susceptibles a corrupción toda vez que pueden ser cambiados o alterados en el transcurso del análisis. En los casos de balística, desde el mismo manejo de la escena del crimen pueden ser manipulados o cambiados por los investigadores, o en su defecto, en el transcurso la cadena de custodia puede ser violentada en sus contenedores y también hacer alteración de los mismos contenedores o de sus elementos. Dentro de los laboratorios, sea en el caso de balística o cualquier laboratorio, también son susceptibles a ser cambiados por el perito producto de estos hechos de corrupción. Se identifican varios hechos de corrupción en los laboratorios forenses. Uno es el manejo de la información. Consiste de que se le da información a personal externo donde pueden someter al perito a presiones indebidas o incluso a sobornos por dinero. Producto de esta información, pues los peritos están sometidos a este tipo de riesgo. El otro es el mal manejo de la cadena de custodia o el indebido manejo de la cadena de custodia, que se trata de estos elementos manipularlos o alterarlos para que en su análisis otro perito pueda también caer en un error. En este caso el perito va a dar un erróneo informe o un dato errado a la autoridad judicial. Un informe positivo puede darlo como un informe negativo, y en los casos donde no se lleven peritos de refutación o no sea sometida esta prueba a otro análisis pericial, pues la corrupción va a ser mucho mayor, dado que no se va a poder identificar este tipo de corrupción. En el caso de otros elementos como armas de fuego o otros elementos de balística, también pueden ser alterados para que después de que sean adquiridos estos elementos y pasen a otros laboratorios, pues estos también sean sometidos a esta misma prueba y ya lleven alteración. Por ende, el otro perito va a poder coincidir con la prueba de este producto de corrupción. La corrupción es un fenómeno ligado al comportamiento humano. En las últimas décadas hemos visto un aumento exponencial con relación a todos los campos, a todos los roles. En nuestro país se han destacado muchos casos a nivel público. Hoy en día tenemos algunas investigaciones a nivel judicial. Infortunadamente, las personas que son los llamados a defender las instituciones son los que resultan inmiscuidos en este tipo de situaciones. Hoy en día existen estructuras dentro de los parámetros institucionales que conforman grandes carteles. Da lástima decirlo dentro de este tipo de situaciones, carteles que fomentan ese tipo de acciones. Dentro de la parte de la personalidad como tal, observamos que sí pueden existir algunas tendencias en el comportamiento humano, que son claras, no significa que sean definitivas, pero sí existen personas que tienen esa prolijidad a estructurar, a argumentar, a esconder, a mentir, a fomentar los grandes canales de corrupción que tenemos en este momento en nuestro país. La labor que tenemos que hacer desde la academia, desde las diferentes instituciones, es por reclamar una pureza moral y técnica y siempre mantener un alto estándar a nivel educativo y formativo. Enseñarle a los estudiantes que la corrupción siempre va a estar ahí, te va a llamar, te va a tentar, pero ante ese tipo de tentaciones lo que se tiene que mostrar es un arraigo en su buena moral, en su comportamiento. Si bien dentro de muchas instituciones es imposible que la gente no se corrompa, no llegue a los niveles que hoy en día tenemos, hay que tratar, hay que hacerlo. Hoy en día vemos que las personas que eran encargadas de la lucha anticorrupción en Colombia son los primeros en ser llamados a juicio. Tenían toda una instrumentalización a nivel judicial para esto. La idea no es seguir ese patrón, la idea es cambiarlo con equidad, con estudio, con formación.
No es fácil adquirir un modus vivendi, muchas de estas profesiones pues nos dan lo necesario, pero está en nosotros seguir por ese camino, no torcerse en algún momento, porque las consecuencias son fatales, no solamente para usted como profesional, sino para el gremio y también para su familia.